La historia del salario comienza mucho antes de que existieran las fábricas, los bancos o las tarjetas de crédito. En las antiguas civilizaciones, el trabajo humano se pagaba con aquello que garantizaba la supervivencia: grano, aceite, cerveza o sal. En Mesopotamia, los obreros que levantaban templos para los dioses o canales de riego recibían raciones de cebada como pago, no monedas. No se trataba de un acto de justicia, sino de control. Quien manejaba las reservas de grano controlaba el destino de miles de personas. La paga no era riqueza, era una ración calculada para mantener al trabajador vivo, lo suficiente para regresar al día siguiente y seguir produciendo. Con el paso de los siglos, el intercambio evolucionó. En Egipto, los trabajadores de las pirámides eran recompensados con cerveza y pan. En Grecia, la aparición de las primeras monedas marcó un cambio decisivo. El salario comenzó a tener una forma metálica, tangible, con un valor que parecía más objetivo que un puñado de granos. Pero esta objetividad era ilusoria, porque detrás de cada moneda había un poder político que decidía cuánto valía realmente. El Estado podía reducir la cantidad de metal precioso en cada pieza, y aún así, obligar a aceptarla como si valiera lo mismo. El trabajador creía ganar lo suficiente, pero lo que compraba con esas monedas cada vez era menos. El imperio persa y luego el romano entendieron que la emisión de moneda no era solo economía, era estrategia de poder. Un ejército podía mantenerse leal si recibía un salario en monedas, que llevaban la efigie del emperador. Esa cara grabada en el metal no era simple decoración, era recordatorio de quién controlaba la riqueza y la fuerza. El salario, en este sentido, no solo sostenía el cuerpo del trabajador, sino que también moldeaba su lealtad, su obediencia, y hasta su identidad dentro del sistema. Así nació la primera gran trampa. El salario parecía un pago justo, pero en realidad era un mecanismo de dependencia. El campesino, el soldado o el artesano nunca acumulaban lo suficiente como para liberarse del ciclo. Siempre necesitaban regresar a ofrecer su tiempo y su fuerza para recibir la siguiente paga. Desde sus orígenes, el salario no fue diseñado para enriquecer al trabajador, sino para mantenerlo dentro de una rueda que siempre giraba a favor de quienes controlaban el dinero. Cuando pensamos en Roma, la imaginamos como la cuna de la civilización occidental: carreteras, acueductos, derecho, arquitectura. Pero detrás de esa grandeza, había un secreto menos glorioso. El imperio se sostenía sobre el salario, y en especial sobre el salario de sus soldados. El término mismo que usamos hoy, salario, proviene de salarium, la paga en sal, o monedas que recibían los legionarios romanos. Esta práctica no solo mantenía en pie a uno de los ejércitos más formidables de la historia, sino que también sentó las bases del modelo económico que todavía nos persigue: el salario como herramienta de control y obediencia. El soldado romano no luchaba únicamente por gloria o lealtad al César. Lo hacía porque recibía un pago regular que garantizaba su subsistencia y la de su familia. Esa paga era vital, porque al regresar de la guerra, el soldado podía comprar alimentos, ropa y pequeños lujos que lo diferenciaban del campesino pobre. Roma entendió pronto que el salario era un arma psicológica, tanto como militar. Mantener satisfecho al ejército era garantizar la estabilidad del imperio. Pero había un problema: las guerras constantes, la expansión territorial y el lujo de las élites romanas drenaban las arcas del Estado. ¿Cómo seguir pagando a cientos de miles de soldados sin oro ni plata suficiente? La respuesta fue la trampa más ingeniosa de la época: la devaluación monetaria. Las monedas, que originalmente contenían un alto porcentaje de metales preciosos, comenzaron a ser adulteradas con cobre o estaño. Visualmente eran las mismas, pero su valor real se reducía. Roma había inventado una forma primitiva de inflación. Los legionarios seguían recibiendo la misma cantidad de monedas, pero cada una valía menos en los mercados. La genialidad y crueldad de este mecanismo estaba en que pocos lo notaban de inmediato. El soldado pensaba que su esfuerzo era recompensado igual que antes, hasta que al comprar pan o vino, descubría que necesitaba más monedas que el mes pasado. No había leyes ni decretos anunciando nuevos impuestos, pero en la práctica, el Estado estaba exprimiendo al soldado y al comerciante con un impuesto invisible. Era un robo silencioso, legitimado por la autoridad del César. Este sistema no afectaba a todos por igual. Los ricos propietarios de tierras, las familias senatoriales y los mercaderes con acceso a especias, esclavos o propiedades, se beneficiaban. Podían ajustar los precios,
especular con bienes, o almacenar riqueza en formas más seguras. El que perdía era el asalariado, que dependía únicamente de su paga, y no tenía manera de protegerse de la erosión monetaria. Roma había perfeccionado un mecanismo, que siglos después se repetiría en las economías modernas. Los poderosos siempre encuentran cómo trasladar el costo de la inflación hacia los más pobres. Además, el salario en Roma estaba diseñado para mantener la disciplina social. No solo se pagaba a soldados, sino también a ciertos trabajadores del Estado, escribas, constructores de caminos, recolectores de impuestos. Quien recibía salario se convertía en parte del engranaje imperial, en cómplice involuntario de su expansión. El salario no era un premio, sino un contrato de fidelidad. Si dejabas de servir, dejabas de cobrar. Roma no necesitaba cadenas físicas para sus trabajadores, bastaba con la dependencia económica. Este modelo también creó una cultura de deuda. Muchos soldados, sabiendo que cobrarían regularmente, pedían préstamos a comerciantes para adelantar consumo, vino, ropa, banquetes. Los prestamistas aprovechaban esta seguridad y prestaban a tasas usureras, sabiendo que el salario militar serviría como garantía. El resultado era previsible. Incluso los defensores del imperio quedaban atrapados en redes de deudas privadas, viviendo con la ilusión de un ingreso estable, que en realidad estaba diseñado para mantenerlos en un ciclo interminable de dependencia. Roma, entonces, nos legó algo más que su derecho y sus carreteras. Nos heredó la trampa del salario como política de Estado, desde la adulteración de monedas hasta la manipulación psicológica de las masas asalariadas. El imperio probó que no hacía falta la fuerza bruta para controlar a millones, bastaba con controlar su paga. El salario se convirtió en un instrumento tan poderoso como la espada, porque mantenía vivo el cuerpo del trabajador, pero atado su espíritu a un sistema que lo necesitaba obediente, productivo y eternamente insatisfecho. Con la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, el mundo europeo cambió de rostro, pero no de esencia. El control sobre el trabajador seguía siendo el núcleo del sistema. Si Roma había inventado la trampa del salario militar y la inflación como impuesto invisible, el feudalismo perfeccionó una versión distinta de la misma cadena, la servidumbre sin paga. Durante siglos, la mayoría de la población europea vivió como siervos atados a la tierra de un señor feudal. No recibían monedas de oro ni plata por sus jornadas. Su pago consistía en el derecho a cultivar un pequeño pedazo de tierra para alimentar a su familia, y la promesa de protección militar frente a invasiones o saqueos. Era un salario disfrazado, un ingreso en especie, que aseguraba que los campesinos nunca acumularan lo suficiente como para liberarse de sus obligaciones. El campesino trabajaba largas horas, entregaba parte de su cosecha al señor, y pagaba impuestos en forma de granos, huevos o animales. En teoría, estaba protegido por el castillo y las murallas. En la práctica, vivía bajo una relación de dependencia absoluta. No podía abandonar las tierras sin permiso, no podía mejorar su condición, y si caía en deudas, esas deudas pasaban incluso a sus descendientes. La servidumbre feudal era un salario perpetuo en especie, lo necesario para subsistir, jamás para prosperar. A medida que las ciudades medievales crecieron y las ferias comerciales comenzaron a florecer, el dinero volvió a circular con más fuerza. Aparecieron mercados donde artesanos, herreros y comerciantes podían intercambiar productos y recibir monedas. Surgieron los gremios, que prometían dignidad y estabilidad a quienes trabajaban bajo sus normas. Sin embargo, el salario medieval seguía siendo insuficiente. El artesano podía ganar monedas, pero los impuestos reales, las tasas eclesiásticas y los préstamos de prestamistas privados drenaban casi todo lo que obtenía. Los monasterios y la iglesia también jugaron un papel crucial en esta trampa. La iglesia era una de las mayores terratenientes de Europa, y cobraba el diezmo, una décima parte de toda producción campesina. A cambio, prometía la salvación del alma y protección espiritual. Así, el trabajador medieval pagaba con su sudor no solo al señor feudal y al rey, sino también a la institución religiosa que legitimaba el orden. El salario, cuando existía, se convertía en una cifra simbólica frente a la avalancha de tributos. La deuda se convirtió en otra cadena invisible. Comerciantes y campesinos, que necesitaban semillas, herramientas o animales, recurrían a prestamistas, muchos de ellos judíos perseguidos, y al mismo tiempo esenciales para la economía feudal. Los intereses eran altísimos, y las deudas perpetuas. Así, el campesino medieval vivía en una doble prisión, una servidumbre legal ante su señor,
y una servidumbre económica ante los acreedores. El resultado era un círculo perfecto. Los siervos y campesinos trabajaban, recibían apenas lo suficiente para sobrevivir, entregaban el resto como impuestos o intereses, y en caso de rebelión, se enfrentaban a la fuerza militar de los señores y al anatema de la Iglesia. El salario, en este periodo, fue reemplazado por una paga invisible, la promesa de protección, la salvación eterna y la ilusión de estabilidad. Sin embargo, dentro de este oscuro escenario, comenzó a gestarse un cambio, con el auge del comercio internacional, la llegada de monedas extranjeras y el renacer de las ciudades. El salario monetario resurgió lentamente. Mercenarios, artesanos libres y comerciantes comenzaron a depender nuevamente de la paga, en oro y plata, y con ello, reapareció el viejo problema: cómo garantizar que los asalariados nunca acumularan lo suficiente como para liberarse. La Edad Media nos muestra que incluso sin monedas de por medio, la lógica de la trampa salarial seguía viva: trabajar mucho, recibir poco y depender eternamente de quienes controlaban la tierra, el dinero y la fe. Con la llegada de la Revolución Industrial, el mundo entró en una transformación sin precedentes. A finales del siglo XVIII, y durante todo el XIX, Inglaterra, Francia, Alemania, y posteriormente Estados Unidos, fueron testigos de un cambio que prometía progreso, abundancia y riqueza. Pero detrás de las chimeneas humeantes y de las fábricas que no descansaban, se ocultaba una nueva forma de esclavitud: el salario moderno. El trabajador dejó de estar ligado a la tierra como en la Edad Media, y se convirtió en obrero urbano. Las máquinas exigían manos, y las manos eran abundantes: campesinos expulsados de sus tierras, migrantes desesperados y familias enteras, se agolparon en las ciudades en busca de empleo. Lo que encontraron fue una nueva prisión: fábricas, donde las jornadas de 12,14 y hasta 16 horas eran la norma, con salarios miserables que apenas alcanzaban para pagar una habitación en barrios hacinados y un pedazo de pan duro al final del día. El salario, lejos de ser la promesa de libertad, se convirtió en la cadena que mantenía vivo al obrero, para que regresara a la fábrica una y otra vez. Los dueños de las industrias sabían exactamente cuánto pagar, lo suficiente para mantener con vida al trabajador y a su familia, pero jamás lo bastante como para permitirle ahorrar, invertir o abandonar su dependencia del patrón. Era un cálculo frío y matemático. El obrero debía mantenerse hambriento de salario, porque esa hambre lo volvía dócil y obediente. El contraste era brutal. Mientras los obreros respiraban el humo de las máquinas y perdían su salud en talleres oscuros, los capitalistas acumulaban fortunas colosales. Surgieron dinastías industriales como los Carnegie, los Rockefeller o los Rothschild, que construyeron imperios económicos sobre la espalda de millones de asalariados. El salario no enriquecía al trabajador, enriquecía al patrón, que lo distribuía como quien riega migajas para mantener a las palomas siempre cerca. El Estado, lejos de proteger al obrero, se convirtió en aliado del sistema. Las primeras leyes laborales fueron casi inexistentes, y cuando los trabajadores intentaban organizarse para exigir mejores condiciones, eran reprimidos con violencia. Huelgas aplastadas, sindicatos perseguidos y líderes encarcelados mostraban que el salario no era un pacto justo, sino un contrato de dominación. Pero la trampa se volvió aún más sofisticada con la aparición del crédito. Los bancos comenzaron a ofrecer préstamos a los trabajadores para comprar casas, muebles o ropa. La publicidad naciente en ese siglo les vendía la idea de que podían aspirar a más, aunque sus salarios no lo permitieran. De esta manera, el salario dejó de ser únicamente una paga insuficiente y se convirtió en la garantía de nuevas deudas. El obrero ya no solo trabajaba para comer hoy, sino también para pagar lo que debía del ayer y lo que soñaba para el mañana. La revolución industrial también creó un ejército invisible de mujeres y niños trabajadores. Las familias pobres enviaban a sus hijos a las fábricas, donde cobraban todavía menos que los adultos. Era un salario ínfimo, que se sumaba al ingreso familiar, pero a costa de la infancia y la salud de generaciones enteras. Los dueños de fábricas justificaban esto con frialdad. Los niños eran más manejables, cobraban menos y trabajaban más horas sin protestar. Así, el salario se convirtió en un instrumento de explotación total, no solo del hombre adulto, sino de toda la estructura familiar. Y sin embargo, en medio de esta oscuridad, comenzó a crecer la semilla de la resistencia. El movimiento obrero, las huelgas, los manifiestos socialistas
y las luchas sindicales surgieron como reacción directa a la trampa del salario industrial. Marx y Engels observaron con lucidez que el trabajador jamás recibiría en salario el valor real de lo que producía. La diferencia, la plusvalía, era el beneficio que se llevaba el patrón. El salario, decían, no era más que un disfraz elegante para el robo sistemático del trabajo humano. La revolución industrial nos dejó más que trenes, electricidad y fábricas, nos dejó el modelo de obrero asalariado, que aún hoy predomina, jornadas largas, paga insuficiente, dependencia del crédito, y una promesa eterna de progreso, que siempre parece estar a la vuelta de la esquina, pero nunca llega. Fue el momento en que la humanidad pasó de la servidumbre feudal a la servidumbre asalariada, de los castillos a las fábricas, de la obediencia por miedo al señor feudal a la obediencia por necesidad del salario. La promesa del progreso industrial resultó ser un espejismo. Mientras las élites amasaban fortunas y acumulaban capital, el obrero quedaba atrapado en un sistema diseñado para mantenerlo vivo, productivo y eternamente pobre. La revolución industrial consolidó la dependencia del trabajador respecto al salario, pero el siglo XX trajo consigo un enemigo aún más insidioso, la inflación. A diferencia de los impuestos visibles, que se decretan abiertamente y pueden ser cuestionados, la inflación actúa en silencio, erosionando poco a poco el poder adquisitivo de cada moneda en el bolsillo del asalariado. Es, como la llamaban algunos economistas, un impuesto sin ley, una forma de extraer riqueza de las mayorías, sin necesidad de que nadie firme un decreto ni apruebe una reforma fiscal. La inflación surge cada vez que los gobiernos y los bancos centrales aumentan la cantidad de dinero circulante más allá de lo que la economía produce. Esta expansión monetaria, en teoría, debía estimular el crecimiento. En la práctica, fue utilizada históricamente para financiar guerras, cubrir déficits fiscales o rescatar a los más poderosos en tiempos de crisis. El resultado, los ricos, que poseen tierras, fábricas, acciones y bienes raíces, vieron cómo sus activos se revalorizaban con cada ola inflacionaria, mientras los trabajadores, que dependían únicamente de su salario, veían cómo sus ingresos se disolvían como sal en el agua. Uno de los ejemplos más dramáticos fue la Alemania de Weimar, en la década de 1920. Tras la Primera Guerra Mundial, el país quedó aplastado por deudas y reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles. El gobierno decidió imprimir dinero para cubrir sus obligaciones. Al principio parecía una solución sencilla, más billetes en circulación, pero pronto el precio de un pan pasó de unos pocos marcos a millones. Los trabajadores recibían sus salarios en bolsas enteras de billetes, que en cuestión de horas perdían valor. Se cuentan anécdotas de familias que encendían las chimeneas con fajos de dinero, porque era más barato quemar marcos que comprar leña. La inflación no es siempre tan extrema como en Weimar, pero su lógica se repite en todas las épocas. En América Latina, durante el siglo XX, países como Argentina, Brasil, Perú y Bolivia vivieron inflaciones que devoraron el ahorro de generaciones enteras. El trabajador que ahorraba durante años para comprar una casa veía cómo, de un día para otro, su dinero apenas alcanzaba para pagar un alquiler. La inflación, en silencio, transfería riqueza desde los bolsillos de los asalariados hacia los gobiernos que financiaban sus déficits y hacia los banqueros que especulaban con la volatilidad. Los economistas más críticos han señalado que la inflación es una herramienta política disfrazada de fenómeno económico. Es una manera encubierta de cobrar impuestos, sin que el pueblo lo note. Cuando los precios suben, el trabajador no recibe más bienes por su salario, sino menos. El pan, la leche, la ropa y la vivienda se encarecen, pero el sueldo se mantiene igual. Es el equivalente a que cada mes el Estado le robe un pedazo de poder adquisitivo a cada familia, sin anunciarlo, sin pedir permiso y sin rendir cuentas. Al mismo tiempo, los ricos encuentran en la inflación un aliado. Sus activos no solo conservan valor, sino que suelen multiplicarlo. Un terrateniente puede aumentar el precio de sus cosechas. Un propietario ve cómo su casa se revaloriza. Un banquero ajusta las tasas de interés y gana con cada préstamo. Mientras el trabajador se desespera por la subida de los precios en el mercado, los dueños del capital ven crecer sus fortunas. La inflación se convierte en una máquina silenciosa de transferencia de riqueza desde los pobres hacia los ricos. En los años 77, el mundo entero experimentó la fragilidad del sistema monetario moderno, cuando Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, rompió el vínculo del dólar con el oro. Hasta entonces,
Las monedas internacionales se respaldaban en reservas de oro, lo que limitaba en cierta medida la emisión descontrolada, pero con la decisión de Nixon, en 1971, el dinero dejó de tener respaldo físico, y pasó a ser simple papel, sostenido únicamente por la confianza en el Estado. A partir de ahí, los gobiernos tuvieron carta blanca para imprimir billetes según sus intereses, y la inflación se convirtió en un fenómeno recurrente en casi todas las economías del planeta. El trabajador común no entendía la magnitud de este cambio, creía que su salario seguía siendo el mismo, pero en realidad había perdido su ancla más importante, el oro. Desde entonces, cada crisis, cada recesión, cada rescate bancario, ha sido financiado con más emisión monetaria, y en cada ola inflacionaria, los asalariados cargan con el peso invisible de un impuesto que nunca votaron, la inflación. Entonces, no es un accidente económico, sino una estrategia cuidadosamente utilizada para mantener el orden. Es la manera más eficiente de reducir salarios sin reducirlos en apariencia. Mientras los números en la nómina permanecen iguales, lo que ese dinero compra se reduce sin cesar. El obrero, al mirar su recibo de pago, cree que su esfuerzo es recompensado como siempre. Al ir al mercado, descubre que su vida cuesta más de lo que su salario puede cubrir, y en ese espacio de frustración y resignación, la trampa se cierra una vez más. El siglo XX marcó un nuevo giro en la trampa del salario. Tras la Primera Guerra Mundial y la devastación económica que sacudió Europa y Estados Unidos, los gobiernos y las industrias comprendieron que la estabilidad social dependía de algo más que de pagar jornales miserables. Había que mantener a las masas, no solo ocupadas, sino también tranquilas, y para lograrlo, el salario debía transformarse en motor de un nuevo orden: el consumo. Henry Ford, el industrial estadounidense que revolucionó la producción en cadena, fue uno de los primeros en entenderlo. A principios de la década de 1910, tomó una decisión que desconcertó a muchos. Duplicó los salarios de sus obreros a $5 al día. La medida parecía altruista, pero escondía un cálculo frío. Si los trabajadores ganaban lo suficiente, podrían comprar los mismos autos que fabricaban. Así nació el Fordismo, un modelo en el que el salario ya no era solo supervivencia, sino también incentivo para el consumo masivo. Pero este aparente progreso tenía su trampa. El sistema productivo crecía mucho más rápido que los salarios. Las fábricas podían producir millones de bienes, pero los ingresos de las familias no alcanzaban para absorber toda esa producción. La solución fue abrir la puerta a un nuevo instrumento de control: el crédito. Bancos y entidades financieras comenzaron a ofrecer préstamos para comprar casas, autos, electrodomésticos y hasta ropa. Se instaló la idea de que el salario no debía limitar el consumo inmediato. El crédito permitiría vivir mejor hoy y pagar mañana. Lo que se presentó como una oportunidad fue, en realidad, una cadena aún más sofisticada. El trabajador ya no solo dependía de su salario para vivir, sino también para pagar deudas. Su ingreso dejó de ser un medio de subsistencia para convertirse en garantía bancaria. El banco no necesitaba látigos ni guardias, le bastaba con un pagaré. El asalariado quedaba atrapado en una cárcel invisible, trabajar para pagar intereses, mes tras mes, durante décadas. Las empresas aprovecharon este nuevo escenario. El crédito permitía mantener bajos los salarios reales, porque la diferencia entre lo que se necesitaba y lo que se deseaba se cubría con deuda. Así, el trabajador podía comprar una casa a 30 años, un carro a 5 años, o electrodomésticos a plazos interminables. Creía estar ascendiendo socialmente, pero en realidad hipotecaba su futuro. El sistema financiero había encontrado la manera perfecta de convertir el salario en un río que fluía directamente hacia sus arcas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa vivieron un periodo conocido como los 30 gloriosos, 1945-1975, OEC, caracterizado por crecimiento económico, pleno empleo y expansión de la clase media. Pero este auge también se construyó sobre el crédito. Las familias se acostumbraron a vivir endeudadas: hipotecas, préstamos estudiantiles, seguros de salud. La estabilidad aparente de los salarios escondía una verdad incómoda: sin crédito, la rueda del consumo se detenía. Al mismo tiempo, los gobiernos adoptaron políticas de bienestar social financiadas en gran medida por deuda pública. Los estados se endeudaban con bancos y organismos internacionales para construir infraestructura, financiar guerras frías o sostener programas sociales. La trampa era idéntica a nivel macro.
salarios insuficientes para sostener el consumo interno, deuda como sustituto de riqueza real. Pero el espejismo comenzó a desmoronarse en la década de 1970, cuando la inflación se disparó. Tras el colapso del patrón oro, los precios subían sin control, los salarios perdían valor, y las deudas se volvían más pesadas. El trabajador que creía haber conquistado la estabilidad, descubrió que estaba atado a un doble yugo, salarios que ya no alcanzaban e intereses, que crecían como una sombra interminable. El siglo XX, entonces, no liberó al trabajador, lo encadenó de manera más elegante. El salario dejó de ser únicamente el pago por el tiempo de trabajo, y se convirtió en la llave para acceder al crédito, el cual aseguraba que el obrero nunca se sintiera satisfecho, nunca se liberara y siempre necesitara trabajar más. La deuda era el complemento perfecto de la inflación. Mientras una erosionaba el valor del dinero, la otra multiplicaba las obligaciones del asalariado. El Fordismo y la sociedad de consumo crearon una ilusión de prosperidad, pero esa ilusión se sostuvo sobre una realidad inquebrantable. Los ricos seguían siendo dueños del capital, y los pobres, aun con salarios más altos y acceso al crédito, seguían siendo dependientes del sistema. El salario no liberaba, esclavizaba de una manera más sofisticada, disfrazada de oportunidad, progreso y ascenso social. El siglo XX había encontrado en el salario y el crédito la combinación perfecta para sostener la rueda del consumo. Sin embargo, esa maquinaria tenía un límite: el respaldo del dinero. Durante siglos, la moneda se había apoyado en algo tangible, primero en metales preciosos como el oro y la plata, luego en acuerdos internacionales como el de Bretton Woods de 1944, Versailles, que fijó al dólar como moneda de referencia mundial, respaldado en reservas de oro custodiadas en Fort Knox. Esto significaba que, al menos en teoría, cada billete de dólar podía convertirse en una cantidad específica de oro. Era una promesa de estabilidad. Pero esa promesa se rompió en 1970, y un mudro cuando Richard Nixon anunció que Estados Unidos abandonaba el patrón oro. Fue un golpe silencioso, pero devastador para el trabajador asalariado de todo el planeta. Desde ese día, el dinero dejó de tener un ancla material, y pasó a depender únicamente de la confianza en los gobiernos y sus bancos centrales. Lo que antes era un billete convertible en un metal precioso, se convirtió en simple papel, respaldado por nada más que la fe en que seguiría siendo aceptado. Las consecuencias fueron inmediatas. Sin la restricción del oro, los gobiernos pudieron imprimir dinero a voluntad, creando inflación de forma descontrolada. La década de los 70 estuvo marcada por la llamada estanflación, un fenómeno perverso de alta inflación combinada con desempleo y bajo crecimiento económico. Los salarios parecían subir en cifras nominales, pero en términos reales se desplomaban. El trabajador sentía que cada año ganaba más, cuando en realidad cada año podía comprar menos. Mientras tanto, las élites financieras y empresariales encontraron nuevas formas de protegerse y enriquecerse. El capital comenzó a moverse con rapidez hacia activos que se beneficiaban de la inflación: bienes raíces, acciones, materias primas. El oro, irónicamente, se disparó en precio una vez que dejó de respaldar la moneda, convirtiéndose en refugio para los ricos. Para los asalariados, en cambio, no había refugio posible. Su único ingreso era el salario, y ese salario se evaporaba frente al alza de los precios. En América Latina, la situación fue aún más dramática. La década de los 70 y 80 estuvo marcada por devaluaciones masivas y crisis de deuda. Países enteros, atrapados en préstamos con el Fondo Monetario Internacional y bancos privados, vieron cómo sus monedas perdían valor a pasos agigantados. Los trabajadores cobraban su salario en la mañana y corrían al mercado porque sabían que por la tarde los precios ya serían más altos. El impuesto invisible de la inflación se transformó en una pesadilla diaria. Este cambio también tuvo un impacto psicológico profundo. Durante siglos, la gente había confiado en que el dinero guardaba un valor estable. Con el fin del patrón oro, esa confianza quedó en manos de los políticos y banqueros. El trabajador asalariado quedó indefenso ante decisiones tomadas en despachos lejanos, incapaz de controlar el destino de su propio ingreso. Y mientras las deudas de los gobiernos crecían de manera exponencial, los asalariados eran obligados a financiar esos déficits mediante la pérdida silenciosa de su poder adquisitivo. El abandono del patrón oro marcó el inicio de una nueva era, la era del dinero fiat, dinero creado de la nada, sostenido solo por promesas. Para los ricos, fue una oportunidad sin precedentes. Podían especular, invertir
y multiplicar su capital, en un sistema donde el dinero fluía sin límites. Para los pobres, fue la confirmación de la trampa. Su salario, que ya era insuficiente, ahora estaba sujeto a una erosión constante y a un endeudamiento inevitable. En los años 70, se consolidó la mayor paradoja del sistema moderno. El trabajador creía que la prosperidad estaba más cerca que nunca, con autos, electrodomésticos y viviendas al alcance del crédito, pero en realidad estaba entrando en la fase más peligrosa de la trampa salarial. Desde entonces, cada billete que recibe en su mano no es más que una promesa frágil, condenada a valer menos mañana que hoy. Si el fin del patrón oro, en los años 70 liberó a los gobiernos para imprimir dinero a voluntad, también abrió la puerta a un negocio aún más lucrativo: la deuda, el crédito, que ya había atrapado a millones de familias obreras en pagos interminables, se convirtió en el mecanismo favorito para someter no solo a individuos, sino también a países enteros. Así nació el imperio invisible de la deuda, una red financiera que consolidó el poder de bancos, fondos y organismos internacionales, mientras convertía al resto del mundo en deudores perpetuos. A nivel individual, el trabajador asalariado ya estaba condicionado para vivir endeudado. Compraba a crédito lo que su salario no podía cubrir: una casa a 30 años, un automóvil a 5, electrodomésticos en cuotas interminables. Su vida estaba hipotecada. Pero lo más perverso del sistema fue que esa lógica se trasladó al plano colectivo. Los gobiernos comenzaron a endeudarse de la misma manera que lo hacía una familia trabajadora, pidiendo préstamos para pagar gastos inmediatos y dejando la factura a las generaciones futuras. El Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial emergieron como los grandes acreedores globales. Su discurso era el desarrollo, el progreso, la modernización. Ofrecían préstamos a países en crisis, con tasas aparentemente razonables, pero esos préstamos traían condiciones ocultas: los famosos programas de ajuste estructural. Para recibir dinero fresco, los países debían privatizar empresas estatales, abrir sus mercados a las multinacionales, reducir salarios públicos, recortar gasto social y subir impuestos al consumo. En otras palabras, el salario de los ciudadanos se convertía en la moneda de pago de las deudas externas. América Latina vivió en carne propia esta trampa durante la llamada década perdida de los 80. Gobiernos enteros se declararon incapaces de pagar los intereses de sus deudas, que crecían más rápido que sus economías. El resultado fue una espiral de austeridad, despidos masivos, inflación descontrolada, recortes a salud y educación. Los banqueros internacionales siempre cobraban, pero los pueblos pagaban con desempleo, hambre y desesperanza. México, Argentina, Brasil, Bolivia y muchos más fueron testigos de cómo la deuda podía paralizar el desarrollo y condenar a millones a la pobreza. En África, la situación fue aún más devastadora. Países recién independizados, que apenas comenzaban a construir sus economías, fueron empujados a pedir préstamos, bajo la promesa de modernización, pero cada dólar recibido traía atada una cadena de obligaciones. En pocos años, el continente estaba atrapado en una espiral de deuda impagable, con intereses que duplicaban o triplicaban la cantidad original. Mientras tanto, las élites locales se enriquecían, y las potencias extranjeras aseguraban el control de los recursos naturales. Lo más irónico es que, al igual que en la trampa individual, la deuda no libera, perpetúa la dependencia. El asalariado que paga cuotas interminables por un bien que nunca termina de ser suyo, refleja al país que paga intereses eternos por una deuda que nunca disminuye. Ambos trabajan más, producen más, pero ven cómo su esfuerzo se esfuma en los bolsillos de los acreedores. El negocio de la deuda se convirtió así en un sistema global de dominación. Ya no hacía falta invadir países con ejércitos, bastaba con prestarles dinero. El arma más poderosa no era la espada ni la pólvora, sino el contrato. Una firma en un papel podía condenar a generaciones enteras a trabajar para pagar lo que sus gobernantes habían pedido en su nombre. Y como siempre, la trampa favoreció a los ricos. Los países desarrollados, dueños de los grandes bancos y organismos financieros, cobraban intereses colosales, mientras sus multinacionales compraban empresas privatizadas en el tercer mundo a precios de remate. Los trabajadores, tanto en el norte como en el sur, veían cómo su salario se encogía bajo el peso de impuestos, recortes e inflación. La deuda, tanto personal como nacional, se convirtió en un círculo vicioso del que casi nadie podía escapar. De este modo, el siglo XX confirmó que la trampa del salario no se limitaba a la nómina de cada trabajador.
Era un sistema que alcanzaba hasta los estados, individuos y naciones, todos convertidos en asalariados de un mismo amo invisible, la deuda financiera global. Al llegar al final del siglo XX, Surquiento Vero, la trampa había alcanzado su versión más sofisticada. El trabajador ya no era un siervo feudal, ni un obrero de fábrica encadenado a una máquina, ahora era un consumidor. El salario, que antes apenas alcanzaba para comer, se transformó en el combustible de un sistema económico que necesitaba que cada individuo no solo trabajara, sino que también comprara. La esclavitud moderna no requería látigos ni castillos, bastaban tarjetas de crédito, hipotecas, y la ilusión de libertad en los pasillos de un centro comercial. El trabajador asalariado se levantaba cada mañana, convencido de que su esfuerzo lo hacía libre. Con su salario, podía elegir qué ropa vestir, qué comida comprar, qué entretenimiento consumir, pero esa libertad era ilusoria. Cada decisión estaba moldeada por un sistema que lo empujaba a gastar más de lo que ganaba. El salario dejó de ser un ingreso estable y se convirtió en un anzuelo que mantenía viva la máquina del consumo. La publicidad jugó un papel central en esta transformación. Durante todo el siglo XX, los medios de comunicación bombardearon a las masas con mensajes diseñados para asociar la felicidad con el consumo. No se trataba solo de tener lo necesario, sino de alcanzar estatus, prestigio y reconocimiento social a través de lo que se podía comprar. El obrero, que en el siglo XIX apenas soñaba con sobrevivir, en el XX era convencido de que debía poseer un auto, una televisión, una casa amueblada y vacaciones anuales, aunque su salario no bastara. Aquí entraba en escena la otra cadena invisible, la deuda. La tarjeta de crédito, presentada como símbolo de modernidad y libertad, se convirtió en el grillete perfecto. Permitía al trabajador consumir hoy lo que no podía pagar, a cambio de intereses que lo ataban durante años. Lo mismo ocurría con las hipotecas, préstamos estudiantiles y créditos de consumo. El asalariado trabajaba cada mes, no solo para sostener su presente, sino para saldar un futuro hipotecado. Lo más perverso del sistema era que mientras el trabajador se hundía en cuotas interminables, los ricos encontraban nuevas formas de enriquecerse con ese endeudamiento masivo. Los bancos cobraban intereses, las aseguradoras vendían pólizas, las inmobiliarias se beneficiaban de precios inflados. La esclavitud moderna funcionaba con precisión matemática. El salario del obrero era canalizado hacia un ciclo de consumo y deuda que garantizaba la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. La supuesta libertad del consumidor escondía una dependencia absoluta. Si en la Edad Media el siervo no podía abandonar la tierra de su señor, el trabajador moderno no podía dejar de pagar su tarjeta, su hipoteca o su crédito de estudio sin arriesgarse a perderlo todo: su casa, su reputación crediticia, su futuro. La esclavitud ya no era física, sino financiera. No hacía falta un amo con látigo, bastaba un extracto bancario. Este nuevo modelo también tuvo un componente psicológico devastador. El trabajador dejó de medir su vida en tiempo y comenzó a medirla en deudas. El salario ya no representaba únicamente las horas trabajadas, sino la promesa de cubrir obligaciones que nunca terminaban. La sensación de estar al día se convirtió en una meta inalcanzable. Siempre había una nueva deuda, un nuevo pago, un nuevo interés. Era la esclavitud del eterno mes siguiente. Y mientras tanto, los ricos vivían en un plano diferente. No dependían de salarios ni de tarjetas de crédito. Vivían de rentas, de intereses, de dividendos, mientras las masas se endeudaban para sobrevivir. Ellos se enriquecían prestando, mientras los pobres corrían detrás de precios que subían sin parar. Ellos poseían los activos que se valorizaban con la inflación. La trampa del salario y del consumo estaba diseñada para un solo propósito: mantener la obediencia de las masas y la riqueza de las élites. Así, en el siglo XX, se consolidó la esclavitud más sofisticada de la historia. Un trabajador que se cree libre, porque cobra un salario y gasta en lo que quiere, pero que en realidad está atado a un sistema de deudas, intereses e inflación, que lo obliga a trabajar hasta el último día de su vida. La trampa ya no necesitaba cadenas visibles, bastaba con contratos, créditos, y la ilusión de que el consumo es sinónimo de libertad. Si para el trabajador común, la inflación es un castigo invisible que reduce el valor de su salario, para los ricos es todo lo contrario, un mecanismo que multiplica su riqueza. Mientras el obrero ve cómo el pan, la leche o el alquiler se encarecen mes a mes, el empresario, el banquero o el gran inversionista
Observa cómo sus propiedades, sus acciones y sus negocios suben de precio, protegiendo e incluso incrementando su patrimonio. La inflación no es su enemiga, es su aliada. Los ricos entienden algo que el asalariado rara vez sospecha. El dinero en efectivo es el activo más débil. Guardar billetes debajo del colchón o en una cuenta de ahorro es condenarlos a perder valor. Por eso, mientras la clase trabajadora se aferra a su salario como si fuera su única tabla de salvación, los ricos invierten rápidamente ese dinero en activos que resisten la inflación: tierras, inmuebles, metales preciosos, acciones de grandes empresas, obras de arte. Con cada ola inflacionaria, esos activos se revalorizan y aumentan la brecha entre ricos y pobres. Un ejemplo histórico revelador se vivió en la Alemania de Weimar, mientras millones de trabajadores veían cómo sus salarios se volvían inútiles en cuestión de días. Quienes poseían tierras agrícolas o negocios de exportación pudieron sobrevivir e incluso enriquecerse. El campesino que vendía trigo no aceptaba un precio fijo en marcos, sino que ajustaba sus precios diariamente, protegiéndose de la devaluación. El banquero que tenía activos en dólares o libras esterlinas multiplicaba su riqueza con la caída de la moneda local. La inflación, que destruía a la clase media asalariada, era una oportunidad de oro para quienes ya tenían capital. Lo mismo ocurrió en América Latina durante las crisis inflacionarias de los años 80 y 90. En países como Argentina, Brasil y Perú, millones de trabajadores perdieron sus ahorros de toda una vida. En cambio, las élites que poseían dólares, propiedades o empresas, lograron no solo conservar, sino también ampliar su poder económico. Para ellas, la inflación era una ola que barría con las clases medias y bajas, pero que dejaba a flote, y más fuertes, a los grandes capitalistas. Este fenómeno no es casual, es parte del diseño del sistema. Los bancos centrales, cuando emiten dinero para financiar déficits o rescatar instituciones financieras, inyectan liquidez que primero llega a las manos de los más poderosos. Es lo que algunos economistas llaman efecto Cantillón. El dinero nuevo no afecta a todos por igual, porque quienes lo reciben primero pueden comprar activos antes de que los precios suban. Para cuando el salario del obrero se ajusta, ya todo es más caro. Los ricos compran barato y venden caro. Los asalariados compran caro y nunca alcanzan a recuperar lo perdido. La inflación, entonces, funciona como una alquimia moderna. Convierte los salarios en humo y transforma los activos en oro. Cada punto porcentual de inflación es un golpe al bolsillo del trabajador y un empujón al patrimonio del capitalista. Por eso los ricos no temen a la inflación, la esperan, la anticipan, la utilizan. Su verdadero enemigo no es el alza de precios, sino la estabilidad, porque en un mundo estable, los pobres podrían ahorrar y acumular lentamente. En cambio, en un mundo inflacionario, los pobres nunca pueden guardar nada. Cada moneda que no gastan se desintegra con el tiempo. La paradoja es cruel. Los asalariados creen que la inflación castiga a todos por igual, cuando en realidad es un mecanismo de transferencia de riqueza hacia arriba. El obrero trabaja más, cobra lo mismo y compra menos. El rico trabaja menos, invierte su capital y cada crisis lo encuentra más fuerte. Es una ley silenciosa que gobierna desde hace siglos. La inflación nunca es neutral, siempre favorece a quienes poseen activos y castiga a quienes dependen de un salario. De esta manera, el impuesto invisible, que ya hemos descrito, se convierte en una herramienta de alquimia social. No convierte el plomo en oro, sino el sudor de millones en fortunas de unos pocos. Los ricos saben que no hay que temerle a la inflación, sino aprender a cabalgarla. Los pobres, en cambio, ni siquiera saben que están siendo despojados, y así, la brecha entre unos y otros crece con cada ciclo inflacionario, asegurando que la trampa del salario siga funcionando a la perfección. Hasta ahora hemos visto cómo el salario ha sido manipulado en sus dimensiones económicas, insuficiente en la revolución industrial, erosionado por la inflación, complementado con la deuda, pero la trampa del salario no se limita a lo material, también tiene un profundo componente psicológico. El salario es, ante todo, una herramienta de control mental, diseñada para que el trabajador crea que es libre, mientras obedece ciegamente al sistema. El asalariado moderno se despierta cada mañana, con la convicción de que trabaja para sí mismo, para sostener a su familia, o alcanzar sus sueños. Esa narrativa de autonomía es el mayor triunfo de la trampa, porque en la práctica, su tiempo no le pertenece, lo vende a una empresa, a un patrón, o a un Estado, que decide cuánto vale cada hora de su vida. El salario se convierte en la ilusión de libertad.
cuando en realidad es el precio de su obediencia. El trabajador asalariado teme perder su empleo más que a cualquier otra cosa, no porque ame su labor, sino porque el salario es su único vínculo con la supervivencia. Esta dependencia genera un estado psicológico de sumisión ante la amenaza del despido. El trabajador tolera abusos, sobrecargas, injusticias y humillaciones. El salario no solo compra su tiempo, compra su silencio, su obediencia y, en muchos casos, su dignidad. Las élites comprendieron muy pronto este mecanismo. Un esclavo necesita vigilancia y cadenas. Un asalariado solo necesita un recibo de pago al final del mes. El miedo a no cobrar lo mantiene atado al sistema. No hace falta un capataz con látigo. Basta con un gerente que recuerde que hay miles de desempleados dispuestos a reemplazarlo. Esta lógica convierte al salario en una herramienta de dominación psicológica, mucho más eficiente que la esclavitud antigua. La paradoja más cruel es que el trabajador cree ser libre porque cobra, recibe un salario, y siente que tiene poder de decisión, qué comer, qué vestir, qué comprar, pero esa libertad está cuidadosamente limitada. Solo puede elegir dentro de los márgenes que su salario le permite. Puede comprar marcas distintas de la misma camisa, pero no puede dejar de trabajar. Puede elegir qué tipo de hipoteca pagar, pero no puede elegir vivir sin deuda. La libertad del salario es un espejismo cuidadosamente construido. Incluso el calendario de la vida está moldeado por el salario. Los días de trabajo y los días de descanso, las vacaciones anuales, la edad de jubilación, todo está predeterminado por un sistema que organiza la existencia entera alrededor del empleo. El trabajador vive esperando el próximo pago, la próxima quincena, el próximo aumento. Su vida se mide en ciclos salariales, como si fueran pulsos de un reloj invisible, que lo controla sin que lo note. La psicología del salario también produce un fenómeno sutil, pero devastador: el conformismo. El trabajador que recibe un ingreso estable teme arriesgarse a perderlo. Sus sueños de independencia, de crear un negocio propio, o de liberarse del sistema, quedan aplazados indefinidamente. El salario se convierte en la droga que calma su ansiedad, pero al mismo tiempo en la cadena que lo mantiene en su jaula. Las empresas y los estados lo saben bien. Por eso usan el salario no solo como pago, sino como herramienta de motivación y castigo. Un bono, una prima, o un aumento simbólico generan gratitud y refuerzan la obediencia. Una reducción, un retraso, o una congelación salarial generan miedo y docilidad. El trabajador queda atrapado en una montaña rusa emocional, donde el dinero controla no solo su bolsillo, sino también su mente. Así, la verdadera trampa del salario no está solo en que es insuficiente o se erosiona con la inflación, está en que moldea la psicología del trabajador, lo domestica, lo disciplina, le hace creer que es libre, mientras lo mantiene atado. La obediencia disfrazada de libertad. Ese es el secreto más oscuro del salario. La historia económica de la humanidad está marcada por un patrón constante. Cada vez que el mundo atraviesa una crisis, ya sea guerra, recesión, pandemia o colapso financiero, el salario es el primer sacrificio, mientras que los acreedores, banqueros y dueños del capital siempre logran salir indemnes, e incluso fortalecidos. El asalariado es la primera línea de defensa del sistema. Trabaja más, gana menos, paga más impuestos, y soporta el peso del ajuste. El rico, en cambio, no solo conserva lo suyo, sino que suele aprovechar la crisis como una oportunidad para multiplicar sus ganancias. Podemos verlo ya. Desde las guerras napoleónicas, los campesinos y obreros europeos fueron enviados al frente, o esclavizados en fábricas, para sostener el esfuerzo bélico. Su salario, cuando lo había, se devaluaba en cuestión de meses, por la inflación que provocaba el gasto militar. Los bancos, en cambio, financiaban ambos bandos con préstamos a intereses descomunales. Terminado el conflicto, los estados estaban endeudados, los trabajadores empobrecidos, y los acreedores más ricos que nunca. El mismo patrón se repitió en la Primera Guerra Mundial. Millones de soldados recibían su paga en monedas, que cada vez compraban menos, mientras las familias en casa sufrían hambre por la inflación desbocada. Los gobiernos emitían deuda masiva para financiar las trincheras, y los banqueros internacionales acumulaban intereses. Cuando los cañones callaron, el precio lo pagaron los asalariados con años de miseria y desempleo, mientras las fortunas de los acreedores permanecieron intactas. La Segunda Guerra Mundial tampoco rompió el ciclo. Los obreros estadounidenses trabajaban en fábricas militares con salarios fijos, mientras los precios de los bienes básicos se disparaban. En Europa,
La devastación redujo a los trabajadores a condiciones de subsistencia. Sin embargo, la posguerra mostró quiénes eran los verdaderos vencedores, los grandes conglomerados industriales y bancarios que habían financiado el esfuerzo bélico. Incluso en países destruidos, los acreedores lograron cobrar, asegurando que las nuevas generaciones trabajaran para pagar deudas contraídas por sus gobiernos. Las crisis financieras del siglo XX y XXI siguieron la misma lógica. En la Gran Depresión de 1929, millones de trabajadores quedaron desempleados, sus salarios se desplomaron y sus ahorros se evaporaron. Los bancos pequeños quebraron, pero los grandes financieros de Wall Street fueron rescatados por el Estado, que trasladó las pérdidas al contribuyente. Décadas más tarde, en la crisis de 2008-20, historia se repitió. Millones de asalariados perdieron empleos, casas y pensiones, mientras los bancos que habían provocado el colapso recibieron millonarios rescates pagados con dinero público. El salario volvió a ser la moneda de sacrificio. Las pandemias también han revelado este mecanismo. Durante la crisis sanitaria del COVID-19, millones de trabajadores en todo el mundo perdieron ingresos, fueron despedidos o tuvieron que aceptar reducciones salariales. Al mismo tiempo, las grandes corporaciones tecnológicas, farmacéuticas y financieras vivieron una de las mayores acumulaciones de riqueza de la historia moderna. Una vez más, la crisis se convirtió en oportunidad para los dueños del capital y en sufrimiento para quienes dependían de un salario. Lo inquietante es que este patrón no es un accidente, es la estructura misma del sistema. Cada crisis funciona como un mecanismo de redistribución de riqueza hacia arriba. Los asalariados pierden poder adquisitivo, ahorros y estabilidad. Los acreedores, en cambio, utilizan la inflación, las tasas de interés o los rescates estatales para asegurarse de que siempre cobrarán, aunque el mundo se derrumbe alrededor. La psicología de las crisis también juega un papel clave. El trabajador, desesperado por mantener su empleo, acepta recortes salariales, aumentos de impuestos y nuevas deudas. Su miedo a perderlo todo lo hace aún más dócil. Los acreedores no necesitan recurrir a la fuerza. Las crisis generan obediencia automática. Cada guerra, cada recesión, cada pandemia se convierte en una lección silenciosa. El salario es sacrificable, la deuda no. Así, la historia demuestra una verdad incómoda. En tiempos de bonanza, los asalariados reciben migajas. En tiempos de crisis, lo pierden todo. Pero los acreedores nunca dejan de cobrar. La trampa del salario se vuelve más cruel en cada catástrofe, recordándonos que, para quienes controlan el sistema, la vida del trabajador es desechable, pero la deuda es sagrada. En el siglo XXI, vía Nascampa del salario, alcanzó un nuevo nivel de perfección. Si en siglos anteriores los trabajadores caían en la deuda después de años de labor, hoy, millones de jóvenes comienzan su vida adulta ya encadenados. Antes de recibir su primer salario, ya deben décadas de trabajo futuro. Se trata de la deuda estudiantil, uno de los mecanismos más eficaces de esclavitud moderna, y del reflejo macroeconómico que supone la deuda nacional, un sistema que atrapa a personas y países enteros en obligaciones perpetuas. En Estados Unidos, cuna del capitalismo contemporáneo, la deuda estudiantil se ha convertido en una epidemia social. Universidades cada vez más costosas prometen ascenso social, pero sus matrículas son inalcanzables para la mayoría de familias. El estudiante recurre al crédito como única vía de acceso a la educación superior. A los 22 o 23 años, cuando apenas obtiene su título, carga con una deuda que puede alcanzar los $50,000,000 o incluso $200,000. Ese joven, que soñaba con libertad, comienza su vida adulta hipotecando no solo sus ingresos, sino también su futuro. El resultado es devastador. Millones de profesionales descubren que el salario que reciben no es suficiente para pagar la deuda que contrajeron. Trabajan no para prosperar, sino para saldar cuotas. Se ven obligados a aceptar empleos mal remunerados, a retrasar proyectos de vida como casarse, tener hijos o comprar una vivienda. La promesa de la educación como llave de la movilidad social se convierte en la trampa perfecta, una cadena que asegura que la juventud se mantenga obediente, productiva y endeudada durante décadas. Lo más irónico es que esta situación no se limita a países desarrollados. En América Latina, África y Asia, millones de jóvenes también recurren a créditos para pagar universidades privadas, posgrados o capacitaciones que prometen un mejor futuro. Muchos terminan atrapados en el mismo círculo: estudios financiados con deuda, salarios insuficientes
y un horizonte cada vez más estrecho. La deuda estudiantil se ha globalizado, reproduciendo la vieja trampa de que la esperanza de prosperidad puede comprarse, aunque el precio sea la libertad. Pero la trampa no se detiene en lo individual. Los países enteros siguen el mismo patrón. Gobiernos que prometen desarrollo e inversión recurren a créditos internacionales, muchas veces respaldados por organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Al igual que el estudiante, la nación pide prestado hoy con la promesa de un futuro mejor, y al igual que el estudiante, pronto descubre que sus ingresos, los impuestos, los salarios de sus ciudadanos, no alcanzan para cubrir las deudas contraídas, así como un joven profesional dedica su vida a pagar cuotas estudiantiles. Una nación dedica generaciones enteras a pagar intereses de deudas externas. América Latina es un ejemplo doloroso. Países que han desembolsado, a lo largo de décadas, sumas mucho mayores que el monto original prestado, y sin embargo siguen debiendo lo mismo o más. Los intereses se acumulan, las renegociaciones perpetúan el círculo, y cada ajuste económico impuesto, como condición de pago, termina golpeando al asalariado. Salarios congelados, aumento de impuestos, reducción de servicios públicos. El paralelismo es claro. Un estudiante endeudado es como un país endeudado. Ambos comienzan cada ciclo trabajando no para sí mismos, sino para sus acreedores. El salario y los impuestos son absorbidos por un sistema financiero que nunca pierde. La deuda se convierte en una forma de esclavitud intergeneracional, un mecanismo que asegura que ni el individuo ni la nación puedan liberarse jamás. La deuda estudiantil y la deuda nacional comparten además un componente psicológico crucial. Ambas crean obediencia. El joven endeudado no puede arriesgarse a emprender, viajar o desafiar el sistema. Necesita un empleo estable para pagar su crédito. El país endeudado no puede desafiar a los organismos internacionales. Necesita renegociar sus préstamos para evitar el colapso. La deuda no solo encadena la economía, también disciplina la mente y la voluntad. De esta manera, el siglo XXI confirma que la trampa del salario no es suficiente por sí sola. Ahora se combina con la deuda previa, la que se adquiere antes de ganar el primer sueldo, y con la deuda macroeconómica que compromete a países enteros. La lección es clara. En el mundo moderno, nacer significa ya deber, y vivir significa pagar. Aunque el salario, la inflación y la deuda parecen cadenas imposibles de romper, la historia demuestra que algunos han encontrado grietas por donde escapar. No todos los individuos aceptaron resignarse a ser esclavos modernos. Algunos comprendieron el verdadero funcionamiento del sistema, y en lugar de depender únicamente de un salario, aprendieron a transformar su tiempo y su dinero en activos que trabajaban para ellos. Estos pocos, en todas las épocas, fueron los que lograron romper el ciclo de dependencia. Desde los mercaderes medievales hasta los industriales del siglo XIX, desatado por los grandes inversores del siglo XX, existe un hilo común. Entendieron que la riqueza no se construye con un salario, sino con la posesión de capital. Mientras la mayoría vendía su fuerza de trabajo, ellos compraban tierras, abrían talleres, invertían en rutas comerciales o en fábricas. Cada activo se convertía en una máquina generadora de ingresos, independiente de las horas trabajadas. Así nació la gran división entre quienes venden tiempo y quienes compran tiempo de otros. En el mundo moderno, los que escapan de la trampa no son necesariamente los más inteligentes ni los más fuertes, sino los que poseen conocimiento financiero. Mientras el asalariado común deposita sus ahorros en cuentas que pierden valor frente a la inflación, el que entiende el sistema invierte en acciones, bienes raíces, empresas, criptomonedas o metales preciosos. El secreto está en protegerse del impuesto invisible y en hacer que el dinero trabaje incluso mientras uno duerme. También hay quienes escapan construyendo empresas. En lugar de ser empleados, se convierten en empleadores, crean negocios, donde el salario deja de ser su única fuente de ingreso y pasa a ser un gasto que ellos administran. No dependen de un jefe que decide cuánto valen sus horas, deciden por sí mismos cuánto cobrar, cómo crecer y dónde reinvertir. Esta transición es difícil y arriesgada, y por eso pocos la logran, pero marca la diferencia entre la dependencia y la libertad. Lo que distingue a quienes escapan de quienes permanecen atrapados no es solo la riqueza inicial, sino la educación financiera. El sistema está diseñado para que la mayoría nunca aprenda a manejar el dinero. Las escuelas enseñan a memorizar fechas, fórmulas y teorías, pero rara vez explican cómo funciona realmente la inflación, cómo opera el crédito, o cómo invertir. La ignorancia financiera es parte del plan,
Un trabajador que desconoce la naturaleza de la trampa, seguirá aceptando el salario como suficiente, aunque en realidad sea la cadena que lo ata. Por eso, los que escapan, no lo hacen por azar, sino por conciencia. Detectan que el salario es apenas un escalón, y no un destino. Comprenden que depender únicamente de una nómina es vivir siempre bajo el control del patrón, del banco o del Estado. Buscan diversificar, crear, arriesgar, mientras la mayoría teme perder la seguridad de un salario estable. Ellos entienden que esa seguridad es solo una ilusión, y prefieren enfrentar la incertidumbre de construir su propio camino. No obstante, escapar de la trampa no significa abandonar el salario de inmediato. Muchos lo utilizan como punto de partida, ahorran estratégicamente, invierten poco a poco, crean proyectos paralelos. Cada paso los acerca más a la independencia. Lo importante es romper con la mentalidad del asalariado eterno, esa que acepta vivir para trabajar y pagar, en lugar de trabajar para vivir y crecer. En cada época, estos rebeldes financieros han sido minoría, y no porque sea imposible seguir su ejemplo, sino porque el sistema necesita que la mayoría permanezca atrapada. Si todos aprendieran a escapar, la rueda dejaría de girar. Por eso, la trampa del salario se refuerza con miedo, con desinformación y con promesas vacías de progreso. Solo unos pocos logran ver más allá del espejismo y construir una vida donde el dinero no es una cadena, sino una herramienta. Así, la historia deja una enseñanza. La trampa existe, pero no es invulnerable. Los que se atreven a cuestionarla, a educarse y a tomar riesgos, encuentran formas de liberarse. No son muchos, pero son suficientes para demostrar que la esclavitud moderna no es un destino inevitable, sino una elección perpetuada por la ignorancia y el miedo. Si durante siglos, el salario fue insuficiente, erosionado por la inflación y atado a la deuda, en el siglo XXI enfrenta una amenaza aún más radical: la desaparición de millones de empleos a causa de la automatización y la inteligencia artificial. El modelo que sostuvo a la sociedad industrial, trabajar a cambio de un salario estable, se tambalea frente a máquinas capaces de hacer en segundos lo que antes requería horas, días o incluso décadas de esfuerzo humano. Las revoluciones tecnológicas anteriores siempre destruyeron algunos empleos y crearon otros nuevos. La máquina de vapor sustituyó al campesino, pero abrió fábricas. La electricidad redujo el trabajo manual, pero generó industrias modernas. La informática desplazó a los archivistas, pero creó programadores y analistas. Sin embargo, la inteligencia artificial y la automatización actual son diferentes. No solo reemplazan la fuerza física, sino también tareas cognitivas: escribir, diseñar, calcular, analizar, diagnosticar. Por primera vez, no solo los obreros de fábricas o los campesinos están en riesgo, sino también los contadores, abogados, traductores, periodistas, incluso médicos e ingenieros. ¿Qué significa esto para el asalariado? Significa que el salario, ya debilitado por siglos de explotación y devaluación, se convertirá en un bien aún más escaso y precario. Los empleos estables, con contrato y prestaciones, serán sustituidos por trabajos temporales, freelance, o por tareas fragmentadas en plataformas digitales. La llamada gig economy, economía de los trabajos cortos, se expande con rapidez. Millones de personas que no tienen jefe fijo, pero tampoco seguridad. Sus ingresos dependen de algoritmos, aplicaciones y demandas cambiantes. Esto no es casualidad, sino una nueva fase de la trampa. El trabajador que antes dependía de un salario mensual, ahora depende de ingresos fragmentados e inestables, y al no tener garantías, se ve obligado a recurrir aún más al crédito, préstamos para cubrir gastos imprevistos, hipotecas para asegurar un techo, tarjetas para sobrevivir a fin de mes. La dependencia del sistema financiero se multiplica. El salario ya no basta para vivir, y cuando se fragmenta en pagos por tarea o microtrabajos, se convierte en una cuerda aún más delgada que puede romperse en cualquier momento. Los dueños de las tecnologías, de los datos y de las patentes, no necesitan salarios, obtienen ingresos de rentas, licencias y monopolios digitales. Mientras tanto, millones de trabajadores ven cómo su fuente de subsistencia se reduce o desaparece. El capital, una vez más, se apropia de la productividad que debería beneficiar a todos, y la concentra en manos de unos pocos. El discurso oficial vende este cambio como progreso. Se dice que la tecnología liberará tiempo, reducirá costos y abrirá nuevas oportunidades, pero la realidad para la mayoría es distinta: pérdida de empleos, reducción de salarios
y aumento de la precariedad. La liberación del tiempo no se traduce en ocio creativo para el asalariado, sino en desempleo y endeudamiento. El progreso, una vez más, es un privilegio de quienes poseen el capital, y no de quienes lo generan con su trabajo. El futuro del salario, entonces, se vislumbra aún más frágil que en el pasado. La trampa se perfecciona. Menos empleos, más deuda, más dependencia de sistemas financieros y tecnológicos que los trabajadores no controlan. La promesa de libertad a través del salario se derrumba frente a la realidad de un mundo donde la inteligencia artificial hace innecesaria la fuerza humana en muchos ámbitos. Y en esta nueva etapa, el control psicológico se intensifica. Si antes el trabajador obedecía por miedo a perder su empleo, ahora obedece por miedo a volverse irrelevante. La amenaza ya no es solo el despido, sino la sustitución por una máquina que nunca duerme, nunca protesta y nunca cobra salario. Así, la inteligencia artificial y la automatización no solo ponen en riesgo el empleo, sino que profundizan la trampa del salario. Menos estabilidad, más precariedad, más deuda. Una sociedad donde pocos dueños de la tecnología concentran la riqueza, mientras millones de trabajadores sobreviven con ingresos fragmentados, ilusiones de libertad y cadenas invisibles, aún más apretadas que antes. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el salario ha cambiado de forma, pero no de esencia. Desde las raciones de grano en Mesopotamia, el salarium en Roma, la servidumbre feudal, las fábricas de la revolución industrial, hasta el crédito moderno y la automatización digital, el salario siempre ha funcionado como una promesa de subsistencia, que esconde una trampa de dependencia. Es un ciclo eterno: trabajar para sobrevivir, sobrevivir para pagar, pagar para seguir trabajando. La clave de este ciclo está en que el salario nunca se diseñó para liberar al trabajador, sino para mantenerlo dentro de la rueda del sistema. En cada época histórica, las élites encontraron la manera de ajustar el mecanismo. Cuando los siervos podían rebelarse, los señores ofrecieron protección como salario en especie. Cuando los obreros podían exigir más, los patronos inventaron el crédito como complemento. Cuando los salarios se erosionaban con la inflación, los gobiernos imprimieron más billetes para mantener el espejismo. Y ahora, cuando los trabajos desaparecen, las élites prometen una economía digital que solo multiplica la precariedad. El sacrificio es siempre del asalariado. Sacrifica tiempo, juventud, salud y sueños. Vive pendiente de la próxima quincena, del próximo aumento, de la próxima oportunidad de crédito. Nunca alcanza, nunca sobra. La dependencia no es un accidente, sino el núcleo del modelo. Un trabajador dependiente es un trabajador obediente. El miedo a perder el salario lo convierte en guardián de su propia jaula. La paradoja es que este ciclo se perpetúa con la complicidad del propio asalariado, educado para creer que el salario es sinónimo de dignidad y libertad. Acepta su condición sin cuestionar el sistema que lo oprime, aplaude aumentos que no cubren la inflación, agradece créditos que lo esclavizan, celebra ascensos que solo significan más horas por un poco más de paga. La obediencia está tan internalizada que pocos se atreven a ver el salario como lo que realmente es: una herramienta de control disfrazada de recompensa. Sin embargo, la historia también demuestra que ningún ciclo es eterno. Cada vez que las cadenas se hicieron demasiado pesadas, surgieron movimientos que desafiaron la trampa: los esclavos que se rebelaron contra Roma, los campesinos que quemaron castillos en la Edad Media, los obreros que levantaron sindicatos en la Revolución Industrial, los pueblos que se alzaron contra las políticas de deuda impuestas en el siglo XX. El ciclo puede romperse, pero nunca desde la obediencia, solo desde la conciencia y la resistencia. Hoy, frente a la amenaza de la automatización y la precariedad global, la humanidad enfrenta una pregunta crucial: ¿seguiremos aceptando el salario como destino inevitable, o cuestionaremos de raíz la estructura que lo sostiene? El sistema ha perfeccionado su trampa, pero también ha revelado sus límites. Si el trabajo humano se vuelve prescindible para el capital, ¿qué sentido tiene seguir vendiendo tiempo a cambio de una paga que se erosiona antes de tocar el bolsillo? El salario es un espejo que refleja nuestra dependencia colectiva. Nos muestra que la riqueza no se distribuye según el esfuerzo, sino según la posesión del capital. Mientras unos trabajan toda la vida para sobrevivir, otros viven de rentas, intereses y activos que crecen incluso mientras duermen. El ciclo eterno del salario es, en última instancia, el ciclo eterno de la desigualdad, y sin embargo, este mismo ciclo abre la posibilidad de transformación. Si la historia nos ha enseñado que el salario nunca liberó a nadie, quizás la liberación no consista en esperar mejores sueldos, sino en construir alternativas
educación financiera, creación de activos propios, cooperación comunitaria, nuevos modelos económicos. Romper la trampa no será fácil, pero es el único camino para dejar de ser piezas de una rueda que siempre gira a favor de los mismos. El capítulo final de esta historia aún no está escrito. Depende de si seguimos aceptando el salario como un premio o lo reconocemos como lo que es, un contrato de dependencia que perpetúa el sacrificio de muchos para el beneficio de pocos. Solo entonces podremos imaginar un mundo donde trabajar no signifique obedecer y donde vivir no sea sinónimo de pagar. El salario no solo ha moldeado la economía y la política, también ha dado forma a la cultura, a los valores sociales y a la manera en que entendemos la vida. Es una fuerza invisible que organiza no solo los bolsillos, sino también la mentalidad colectiva. A través de él, las élites no solo controlan el trabajo, sino que también definen qué significa éxito, dignidad y progreso en nuestras sociedades. Desde pequeños, se nos educa para pensar en función del salario. La escuela, lejos de ser un espacio de liberación intelectual, se convierte en una fábrica de futuros empleados. Se enseña a los niños a obedecer horarios, a memorizar contenidos, a aceptar la autoridad sin cuestionarla. Todo está diseñado para preparar a las futuras generaciones a ingresar en el mercado laboral como asalariados obedientes. Rara vez se habla de crear, de innovar, de construir algo propio. Lo importante es conseguir un buen empleo. El salario se convierte en la meta cultural por excelencia. En este sentido, el salario ha definido incluso la noción de éxito personal. El que gana más es considerado más exitoso, independientemente de su calidad humana, de su aporte a la comunidad o de su capacidad de transformar vidas. Se mide la valía de un ser humano en cifras de nómina. El médico que trabaja exhausto en un hospital público recibe menos reconocimiento que el banquero que especula con cifras abstractas, porque el salario del banquero es mayor. El sistema convierte el ingreso monetario en la medida del valor social. El salario también moldea la familia. Durante el siglo XX, la división de roles dentro del hogar se organizó en torno al proveedor y al cuidador. El que traía el salario era visto como el eje central de la familia, mientras que los demás roles quedaban invisibilizados o despreciados. Esta visión mercantil del valor humano desintegró vínculos comunitarios y redujo la vida a una ecuación: vales lo que cobras. Incluso la cultura del ocio está atravesada por el salario. El entretenimiento masivo, desde el cine hasta los deportes, se organiza para el trabajador asalariado, que necesita escapar unas horas de su rutina. Se consume ocio comprado con un salario, como anestesia, frente a la monotonía laboral. Vacaciones, conciertos, restaurantes, todo se convierte en una válvula de escape pagada, que en realidad refuerza el ciclo, porque el dinero vuelve siempre al sistema que oprime. A nivel filosófico, el salario ha moldeado la forma en que concebimos el tiempo. En la antigüedad, el tiempo se entendía en relación con la naturaleza, el ciclo de las estaciones, la siembra y la cosecha. Hoy, el tiempo es horario laboral y horas extra. No pensamos en el tiempo como vida, sino como mercancía. La pregunta ya no es ¿qué haré con mis días?, sino ¿cuánto vale mi hora? El salario transformó el tiempo en un bien de mercado, robándole al ser humano la posibilidad de contemplar, crear o simplemente existir sin ser productivo. Más aún, el salario ha infiltrado incluso nuestra visión moral. La cultura del trabajo asalariado glorifica la obediencia, el sacrificio y la productividad. El buen ciudadano es aquel que trabaja duro y cobra su paga, aunque jamás logre salir adelante. En cambio, se mira con sospecha a quien desafía el modelo, al artista, al emprendedor arriesgado, al que busca caminos fuera de la norma. La cultura laboral convierte la obediencia en virtud y la rebeldía en amenaza. El resultado es una sociedad domesticada en todos los frentes: economía, política, familia, educación y ocio. El salario es el arquitecto invisible de esta domesticación. Nos enseña a valorar a las personas por lo que cobran, a medir nuestra vida en horas trabajadas, a consumir para escapar de la monotonía y a obedecer como si fuera una virtud. Es una prisión cultural tan poderosa que pocos se atreven a cuestionarlo. Pero reconocer este fenómeno es el primer paso para romperlo. El salario no solo ha moldeado nuestra economía, ha moldeado nuestra alma colectiva, y mientras no comprendamos esto, seguiremos repitiendo el mismo ciclo: trabajar, obedecer, consumir, endeudarse y morir creyendo que fuimos libres, cuando en realidad fuimos piezas de una maquinaria diseñada para enriquecer a otros. Si algo caracteriza la trampa del salario,
es que no se agota en una vida, se prolonga en el tiempo, se hereda como una maldición silenciosa de padres a hijos. El sacrificio intergeneracional asegura que la dependencia no se rompa nunca, mientras en teoría el trabajo debería servir para liberar a las futuras generaciones. En la práctica, el salario atrapado por la inflación y la deuda solo deja como legado más obligaciones, más carencias y menos libertad. En las sociedades campesinas de la Edad Media, los hijos de los siervos nacían siervos, no importaba cuánto trabajara el padre. La servidumbre se transmitía como una marca inevitable. En el mundo moderno, la cadena es menos visible, pero igual de efectiva. Las deudas hipotecarias, los créditos estudiantiles, los impuestos de guerra, o las deudas externas de los estados, se heredan como cargas que las generaciones siguientes deben asumir. La servidumbre ya no se transmite en los registros de un feudo, sino en contratos financieros y presupuestos nacionales. El caso de las hipotecas es un ejemplo claro. Una familia trabaja durante 30 años para pagar una casa. Durante ese tiempo, los hijos crecen viendo cómo el salario de sus padres se consume en cuotas interminables. Cuando finalmente heredan la vivienda, esta ya llega cargada de impuestos, de mantenimiento, y muchas veces, de nuevas deudas contraídas para sostenerla. La promesa de trabajar duro para dejar algo mejor a los hijos se convierte en un espejismo. Lo que realmente se hereda no es riqueza, sino la mentalidad de trabajar y pagar hasta morir. La deuda estudiantil refuerza aún más este ciclo. Padres endeudados hipotecan su futuro para financiar los estudios de sus hijos, creyendo que con ello les darán una vida mejor, pero los hijos, al graduarse, se encuentran atrapados en su propia deuda, con salarios que no alcanzan para cubrirla. Así, la nueva generación empieza donde la anterior terminó, trabajando no para prosperar, sino para pagar. La rueda nunca se detiene, solo cambia de manos. En el plano nacional, el sacrificio intergeneracional es aún más brutal. Gobiernos que piden préstamos internacionales comprometen no solo a los ciudadanos presentes, sino también a los que aún no han nacido. Cada emisión de deuda pública es una promesa de que las futuras generaciones pagarán con su trabajo los excesos y errores de los gobernantes actuales. Así, millones de jóvenes que jamás votaron ni participaron en esas decisiones nacen ya endeudados, obligados a destinar gran parte de sus salarios en impuestos, que no financian su bienestar, sino los intereses de deudas heredadas. Este sacrificio intergeneracional moldea también la psicología colectiva. Los padres transmiten a sus hijos no solo deudas, sino también una mentalidad de resignación. Enseñan que trabajar duro es la única salida. Aunque ellos mismos nunca lograron prosperar, el hijo hereda no solo las facturas, sino la obediencia, la aceptación de que la vida es trabajar para pagar, de que la deuda es normal, de que la libertad es un lujo inalcanzable. El verdadero triunfo de esta trampa es que convierte el sacrificio en virtud. La sociedad glorifica al padre, que entregó su vida al trabajo, aunque nunca haya salido de la pobreza. Se ensalza el valor de dar todo por los hijos, aunque lo que en realidad se entregue sea una cadena aún más pesada. El sacrificio intergeneracional se disfraza de amor y responsabilidad, cuando en el fondo es el combustible que mantiene encendido un sistema injusto. De esta manera, la trampa del salario no solo atrapa individuos, atrapa linajes enteros. Los padres trabajan, los hijos pagan, los nietos heredan nuevas deudas. Mientras tanto, los acreedores, bancos, corporaciones, organismos internacionales, se enriquecen sin importar quién ocupe el lugar de asalariado. La cadena nunca se rompe, porque se transmite como herencia invisible. Así, el sacrificio intergeneracional asegura la eternidad de la trampa. Lo que debería ser legado de libertad, se convierte en legado de dependencia, y mientras los pobres heredan deudas, los ricos heredan activos, patrimonios, empresas y fortunas, que se multiplican. Dos destinos opuestos nacen de la misma estructura. Para unos, la herencia es libertad, para otros, la herencia es esclavitud. A lo largo de la historia, el salario se ha presentado como la base de la dignidad humana. Trabajar, cobrar y vivir de lo propio. Sin embargo, lo que hemos recorrido en estos capítulos muestra otra realidad. El salario nunca fue diseñado para liberar, sino para domesticar. Desde los granos en Mesopotamia hasta los depósitos digitales en el siglo XXI. El pago por el trabajo ha sido el engranaje perfecto para mantener a las mayorías en una rueda de obediencia, dependencia y sacrificio. La inflación, ese impuesto invisible, ha sido la herramienta silenciosa
que corroe el esfuerzo del asalariado sin necesidad de que se dé cuenta. La deuda, tanto individual como nacional, es la cadena que asegura que nadie escape. Se paga hoy, se paga mañana, se paga por generaciones, y la cultura, moldeada por siglos de condicionamiento, glorifica el sacrificio como virtud, aunque solo produzca esclavitud. En este ciclo, siempre ganan los mismos. Los ricos, dueños de activos, bancos y empresas, utilizan la inflación como aliada y la deuda como arma. Los trabajadores, en cambio, viven convencidos de que el salario es sinónimo de libertad, cuando en realidad es la máscara de su sumisión. Lo que parece progreso, es en verdad refinamiento de la trampa, del siervo medieval al obrero industrial, del empleado fordista al freelancer digital. La dependencia sigue siendo la misma, solo cambia de rostro. La gran pregunta que queda es, si esta rueda puede romperse. La historia nos dice que nada es eterno. Los esclavos se rebelaron en Roma, los campesinos incendiaron castillos en la Edad Media, los obreros fundaron sindicatos en la Revolución Industrial. Cada vez que el yugo se hizo insoportable, surgieron grietas en el sistema. Hoy, la amenaza de la automatización y la precariedad global podría ser también la oportunidad de un nuevo despertar. Romper la trampa del salario no significa dejar de trabajar, sino cuestionar la estructura que convierte el trabajo en obediencia. Significa aprender a construir activos propios, cooperar, crear alternativas al modelo de deuda perpetua. Significa dejar de glorificar el sacrificio vacío y comenzar a buscar la verdadera libertad, aquella que no depende de una nómina, ni de un banco, ni de un estado. La trampa del salario es, en última instancia, un espejo de nuestra condición humana. Nos recuerda que el sistema puede comprar nuestro tiempo, moldear nuestra cultura y condicionar nuestros sueños, pero también nos enseña que mientras exista conciencia y voluntad, ninguna cadena es irrompible. El futuro dependerá de si seguimos aceptando el salario como destino inevitable, o si nos atrevemos a imaginar un mundo donde el trabajo no sea esclavitud, sino expresión de libertad y creación. El desafío está planteado. La historia ya ha demostrado que los poderosos perfeccionan la trampa con cada generación. La pregunta es, ¿seguiremos caminando dócilmente dentro de la rueda, o tendremos el valor de romperla?